Hola, buen día. Mi nombre es Joana Verano Barbosa, soy estudiante de lenguas extranjeras con énfasis en inglés y hoy quiero hacer una entrevista al profesor John Gómez, egresado de la Universidad Surcolombiana, docente del área de lengua castellana en la sede de la Vereda Las Moras. Hola, profe. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Listo, me alegra. La primera pregunta que tengo para usted es, ¿sabe qué es la didáctica? En el pregrado vimos precisamente una materia que llamaba didáctica, creo que en todas las licenciaturas se observa, y lo que pude sacar, digamos, de esa asignatura o un concepto de didáctica podría ser que es una disciplina que se encarga de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cree que la didáctica es importante en la educación, profe? Claro que sí, como lo dije, es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, el docente debe conocer los estilos de aprendizaje del estudiante, las técnicas que debe utilizar para, por así decirlo, mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Ok, profe. ¿Cree que la innovación es importante en los procesos de didáctica? Claro que sí. En pleno siglo XXI, por ejemplo, una innovación sería con el uso de las TIC, por ejemplo. Además, porque la innovación permite, digamos, sería, no sé si sea el término, atraer o atrapar al estudiante, como sabemos, ellos son ya ciudadanos digitales. Entonces, digamos que es sumamente importante que el docente esté siempre a la vanguardia, digamos, en cualquier temática de educación. ¿Cree usted que la didáctica ha transformado la pedagogía tradicional? Claro que sí. Por ejemplo, una de las características de la didáctica es que tiene bastante relación o tiene en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene en cuenta, digamos, el contexto. Dependiendo del contexto, asimismo, debe evolucionar, por así decirlo, la pedagogía, porque dependiendo del tiempo en que nos encontremos, va a ser, por ejemplo, va a ser muy distinto el aprendizaje de un chico del siglo XIX a diferencia de un chico del siglo XX. Por ejemplo, digamos, ya se intervienen, por así decirlo, digamos, temas tecnológicos en la actualidad, es decir, que la didáctica, por ejemplo, dependiendo del contexto, va a ir transformando independientemente de cualquier pedagogía, sea tradicional, sea cualquier modelo pedagógico. ¿Qué elementos son necesarios para crear un buen material pedagógico? ¿Qué elementos? Primero, conocer el contexto, es lo principal. Creo que eso es de suma importancia. No es lo mismo un estudiante de la zona rural a un estudiante de la zona urbana, primero que todo. Mirar necesidades. Y además de eso, tener en cuenta que hay que tener bastante en cuenta, si suena redundante, el horizonte institucional, porque cada institución cuenta con su horizonte y dependiendo de la misión y la visión, por ejemplo, asimismo nuestras prácticas educativas se van a desarrollar. ¿Cree usted que implementar tecnologías en su método de aprendizaje ayuda a mejorar comprensión entre maestro y alumno? Claro que sí. Las tecnologías, esas tecnologías, porque recuerden que las tecnologías no solo son los aparatos tecnológicos, llámese celular, etcétera, etcétera, también, digamos, son los procesos que van de la mano, digamos que con estos equipos tecnológicos. Y de verdad en la actualidad es sumamente importante que el docente esté actualizado en temas relacionados con la informática, por ejemplo. ¿Cuál es la finalidad que espera en sus estudiantes hoy en día y qué métodos de enseñanza han cambiado radicalmente en nuestro entorno educativo? Primero, ¿qué espero? Construir ciudadanos. Eso es lo principal. Independientemente, digamos, que es importante una formación académica. En el pregrado nos decían, por ejemplo, yo que saco, nos ponían un ejemplo muy claro que fue un alcalde de Bogotá que excelente académico, me imagino en la universidad, pero se robó la plata, digamos, de Bogotá. Es decir, hay que incluir aparte de esa formación académica una formación cívica, ciudadana y del ser. ¿Cuáles son las principales estrategias metodológicas que han dado mejores resultados para su enseñanza? Mi estrategia pedagógica.
partir de las vivencias, por así decirlo, de los estudiantes, tener en cuenta el contexto, eso es sumamente importante. Dependiendo, digamos, de esas, para mí, dependiendo de esos dos elementos, de esas dos características, comienzo a trabajar, yendo de la mano, pues como lo dije, el horizonte institucional va incluido ahí, es sumamente importante. ¿Cuáles son los principales elementos que tiene en cuenta al enseñar? Primero, así suene muy repetitivo, el contexto donde yo oriento mis clases. Segundo, el conocimiento previo que tenga el estudiante. Después ya iría como los elementos físicos, llámense equipos tecnológicos, llámense libros, cartillas, por ejemplo. También conocer la familia, es sumamente importante, la comunidad educativa, porque como ustedes saben, la comunidad educativa son tanto docentes, estudiantes, padres de familia, por ejemplo. Principalmente eso tengo en cuenta. ¿Cuál es su filosofía de enseñanza? Enseñar para la vida. Aparte y cuando hablo de enseñar para la vida es construcción cívica, construcción de un ciudadano. Ahora nos sobran abogados, nos sobran ingenieros, nos sobran infinidad de carreras profesionales, técnicas y tecnológicas, pero nos está faltando esa formación, digamos, de ciudadanía, esa formación cívica. Principalmente, y eso va ligado también a la sensibilización del ser humano, porque lastimosamente, digamos, estamos en una época donde el ser humano se ha deshumanizado. Prácticamente es criar para la vida y que ese aprendizaje vaya ligado tanto a lo cívico como a la humanización, por así decirlo. ¿Hace usted uso de las actividades como quiz o preguntas a sus alumnos para comprobar la comprensión de enseñanza de su clase? Es uno de los métodos que empleamos normalmente los docentes en todas las instituciones educativas. Es uno. Aparte de eso, empleo otros como la autoevaluación, la coevaluación, debates, por ejemplo. Esa es una de las formas, digamos, tradicionales, pero que es un método cuantitativo válido todavía. ¿Cuántas actividades didácticas incluye usted al realizar su clase? A veces uno, digamos, a la hora de planear clase, pues lógico, hay que, digamos, mirar, por ejemplo, ¿yo qué hago? Digamos, lo que nos enseñan por lo general es que hay como 3 momentos de una clase, que en mi caso lo vimos en mi pregrado, lo vimos como actividad inicial, de desarrollo y actividad final. Entonces, ¿qué hago yo? Comienzo con una pregunta, problema o problematizadora, por así decirlo. De ahí comienzo a tener en cuenta los saberes previos que tienen los estudiantes y ahí ya comenzamos a ver diferentes, digamos, etapas o actividades que uno empieza a desarrollar, pero por lo general siempre son 3 que nos hablan siempre en nuestra formación de pregrado. Deben haber 3 y de ahí entonces dependiendo del contexto, de los equipos que usted tenga, los materiales, usted mismo así va a ir creando sus actividades. ¿Cuál es su principal objetivo de aprendizaje hacia los alumnos que tiene en cuenta para planear su clase? Bueno, en particular yo tengo que ver mi malla curricular o plan de estudio. Dependiendo de la temática que vaya a abordar, pues así mismo va a ser mi objetivo. Entonces ahí entraría o jugaría un papel sumamente importante lo que es el plan de estudio o malla curricular. Dependiendo de eso, pues voy creando, digamos, objetivos que quiero que el estudiante logre alcanzar y en qué grado. ¿Cómo asume su responsabilidad como formador de futuros profesionales en el aula? Mi responsabilidad primero es con el ejemplo, eso es lo principal. Yo creo que, o pienso, o soy de los que creo todavía que el ejemplo es bastante importante. Yo no puedo exigirle respeto, digamos, a un estudiante cuando yo no lo doy. Yo no puedo exigirle llegue temprano, yo llego tarde. Creo que ese es como mi responsabilidad como formador es, como lo dice la palabra, es formar, y siempre me gusta ese término formador más que educador, porque creo que el educador es aquel, lo veo más como el que le enseña, por ejemplo, en particular a un perro, a qué debe hacer, sentarse, pararse, no.
el formador va mucho más allá y tiene que entrar, digamos, la parte emocional, entre otras muchas cosas, tocar al estudiante y sensibilizarlo. Entonces, mi responsabilidad como formador de futuros profesionales, más que todo es crear, como lo dije, crear ciudadanos, principalmente, con el ejemplo. ¿Cuáles cree que son los aspectos característicos en un docente que realmente fortalecen al proceso educativo? Características, la carrera docente. Así como suena coloquialmente, amar esto, meterse en el rollo. Esto es muy bonito, la verdad es, a los que nos gusta, le sacamos el jugo, la verdad. Y pensar que, y como nos decía un docente que tuvimos en el pregrado, usted con la profesión docente no se va a llenar de dinero, se va a llenar tal vez espiritualmente y saber que en 10 años algún estudiante lo va a ver y decir, ese profesor me enseñó tal cosa, este profesor me recuerda esto. Y eso es bonito. Al que le gusta el cuento, le va a saber rico, así como se dice coloquialmente. Para terminar con la última pregunta, profe, en el marco del caos ambiental, político, económico y social que vivimos actualmente a nivel mundial y en los notables cambios que sufrimos como sociedad a partir de esto, ¿cómo visualiza el futuro de la educación superior en Colombia? Creo que debe replantearse bastantes cosas, entre ellas, digamos, el tiempo de formación de un estudiante, porque lamentablemente el mercado, digamos, y sale mucho más económico contratar, digamos, a un técnico, o una persona prefiere estudiar algo de 2 años y salir como técnico, ganan un poco menos, digamos, por así decirlo, pero en ocasiones ganan más que los profesionales. Entonces sí pensaría que la universidad debe replantearse su papel en la sociedad porque, no sé, ojalá esté muy equivocado, creo que van a ser reemplazadas por institutos técnicos, podría ser, no sé, pero entonces sí sería bueno que se replanteara, digamos, esas dinámicas sociales, principalmente. Bueno, profe, muchas gracias. A usted por la entrevista, Bueno, que esté muy bien. bueno, gracias.